Alma bendecida. 3 seres celestiales han llegado hasta ti. No es casualidad que estas palabras aparezcan en tu camino justo ahora, cuando más las necesitas. Quizás no lo percibiste antes, pero en los últimos 3 días, el universo ha estado intentando comunicarse contigo. Había algo diferente en el ambiente, pequeños detalles y sensaciones difíciles de definir. Tal vez experimentaste una fatiga repentina, como si algo absorbiera tu energía. Por el contrario, un impulso de vitalidad sin motivo aparente. A veces surgía una inquietud inexplicable o una seguridad que no podías justificar. Observaste estos cambios, pero su origen era un misterio. Ahora, la respuesta está frente a ti. 3 arcángeles han entrado en tu realidad. Siempre han estado a tu lado, pero hasta ahora no podían actuar directamente. Sin embargo, algo ha cambiado en este instante. Ahora están presentes porque es el momento adecuado. Han tratado de enviarte mensajes, planes que se modificaron de repente, encuentros inesperados, ocasiones en que sentiste una fuerza invisible guiándote lejos de ciertas decisiones. No sabías que era obra de ellos, pero ahora su presencia es más tangible. Puedes percibirlos. Quizá notes cómo el ambiente se siente distinto. Los sonidos más sutiles, la luz más delicada. Están aquí. Y tienen un mensaje para ti. El primero de ellos da un paso al frente. Su esencia brilla con un tono dorado cálido, pero no transmite quietud. Se desplaza con la rapidez del viento, impulsándote hacia adelante o deteniéndote cuando es necesario. Ya ha influido en tu vida sin que te dieras cuenta. En los últimos 3 días, algo ha sido distinto. No puedes precisar cuándo comenzó, pero una sensación de inquietud ha crecido como una marea silenciosa. Tal vez has notado que lo familiar te resulta extraño, como si el mundo hubiera girado levemente. Emociones que no reconoces han surgido en momentos inesperados. Cuando deberías sentirte seguro, aparece una extraña intranquilidad. Te descubres tropezando sin motivo, postergando decisiones sin razón. Tus planes se desvanecen, dejándote con la impresión de que algo invisible bloquea tu camino. Estos seres sabían que no entenderías sus señales de inmediato, pero persistieron. Has percibido interrupciones en tu rutina, compromisos cancelados, retrasos inexplicables, pensamientos que llegan en el momento menos oportuno. El tiempo parecía detenerse un instante, como si el universo te diera una oportunidad para notar que algo no estaba bien. Pero lo atribuiste a la casualidad. Ahora te revelan la verdad. Hay un peligro que no se ve, pero se siente. Ya lo has experimentado, en noches de insomnio sin causa aparente, en conversaciones donde las palabras sonaban correctas, pero algo en ellas te perturbaba, en días que parecían acelerarse sin explicación. No estabas solo. Ellos estaban allí, protegiéndote en silencio, ajustando tu camino. Entre ellos, se destaca su esencia. Es diferente a los demás. Su luz fluye como una brisa, alterando sutilmente tu rumbo. Es el protector de los caminos, y ya ha influido en tu vida sin que lo supieras. Siempre ha habido una guía. Quizá no la notaste, pero en momentos cruciales, algo te orientaba. A veces retrasándote para evitar un lugar peligroso, otras acelerando eventos para que llegaras a tiempo. El primer ángel siempre ha estado cerca. Su luz no deslumbra ni impone. Es como una brisa que sugiere una dirección sin forzarte. Respeta tus decisiones, pero te da espacio para reflexionar antes de cometer un error y percibir cuándo es momento de avanzar. Hace 3 días, su método cambió. Ya no podía confiar en señales sutiles. El mundo es distinto ahora, y tus pasos deben ser más conscientes. Lo sentiste cuando cambiaste de ruta sin saber por qué, o cuando alguien te dio una respuesta clave por accidente. No usa palabras, sino circunstancias. Te molestaste cuando planes se cancelaron, pero era por tu protección. Te sorprendiste cuando un encuentro ocurrió antes de lo previsto, pero él sabía que era necesario.
Dudaste ante una decisión importante, y Él te detuvo. No me viste, pero me sentiste. Soy la brisa que frena tus pasos equivocados. La señal que te hace mirar hacia abajo. La pausa que evita tu caída. Siempre te ha protegido, pero ahora no solo te guía, te advierte. Estás en un cruce decisivo. Él conoce el camino seguro, pero la elección es tuya. Escuchas un susurro suave, como hojas moviéndose. El segundo ángel se acerca, pero su voz es distinta. No habla de senderos, habla de las personas. El segundo ángel custodia los corazones. No todos los caminos son físicos, algunos son las almas que encuentras. Algunas se quedan, otras se van. Algunas te enriquecen, otras te dejan vacío. Este ángel no te guía como el primero. Su poder reside en mostrarte la verdad de quienes te rodean. ¿Notaste que junto a ciertas personas respiras con calma, mientras que otras te llenan de pesadez sin motivo aparente? Él te revelaba su esencia. No interfiere. La vida te presenta elecciones, pero siempre te permite descubrir su esencia más profunda. Desde hace días, las señales se han intensificado. Quizás has notado cómo los diálogos toman giros inesperados, revelando facetas ocultas de quienes te rodean. Algunos demuestran una lealtad que no esperabas, otros, su verdadera indiferencia. No soy quien aleja a la gente de tu camino, solo te muestro quién merece permanecer en él. ¿Has percibido esta presencia al recordar a alguien del pasado que resurge en tus pensamientos, o al notar actitudes inexplicables en quienes dicen estar cerca? Hay un impulso inexplicable por acercarse, aunque a veces el proceso duele. Su misión es ayudarte a soltar lo que ya no te sirve, pero la decisión final siempre será tuya. No fuerza nada, solo ilumina lo que tu intuición ya sabe. Ahora ves con claridad. Tal vez hay alguien en tu vida cuyo valor has ignorado, o una verdad que te resistes a aceptar. No ignores lo que sientes. Las apariencias engañan, pero las emociones no mienten. Incluso si intentas negarlo, su influencia es palpable. Observa cómo el ambiente a tu alrededor se transforma en un susurro. El tercer mensajero se acerca, pero su voz no se escucha. Se siente en la quietud. Es el vigía del silencio. Buscamos respuestas en lo evidente, en lo racional, pero ciertas verdades trascienden las palabras. Este guía no altera tu destino como otros, ni revela secretos ajenos. Habla cuando el universo parece detenerse, cuando el ruido cesa de un modo que no puede ser casual. Lo has experimentado sin darte cuenta. En esas pausas incómodas donde nadie rompe el hielo. En la repentina calma de la ciudad que te envuelve en reflexión. En las noches donde el aire parece cargado de presencias invisibles. El silencio no es ausencia, es el lienzo donde se pinta la sabiduría. Este ser no usa símbolos ni advertencias, crea espacios para que escuches tu voz interior. A veces aparece cuando menos lo esperas. En medio de una charla que pierde sentido. En lugares que ya no resuenan contigo. O cuando enfrentas preguntas postergadas. No te da soluciones, sino el espacio para encontrarlas. No temas la quietud, en ella te reencuentras. Su presencia se disipa, dejando paz, pero ahora debes afinar tu percepción. El mundo también te envía mensajes. Las próximas 24 horas serán clave. Todo a tu alrededor se llenará de claves. Aprende a distinguir las genuinas de las distracciones. Creemos vivir en un escenario pasivo, pero, ¿y si todo a nuestro alrededor está vivo y nos habla? Ya percibes pequeñas anomalías. Objetos que se mueven solos. Cambios de temperatura repentinos. Corrientes de aire que coinciden con tus palabras importantes. A veces los mensajes llegan en sonidos casi imperceptibles. Murmullos en la oscuridad cuando estás solo. Pasos que resuenan donde no deberían. Canciones que revelan nuevos significados. Otras veces, se manifiestan en sensaciones físicas. Gotas de agua donde no llueve. Calor en el pecho ante ideas reveladoras.
aromas que transportan a recuerdos lejanos sin origen aparente. El universo no usa un lenguaje convencional, se expresa en sincronicidades, en eventos que desafían la probabilidad. Y ahora quiere que veas lo que siempre estuvo camuflado en lo ordinario. Pero cuidado, no todas las señales son positivas. Algunas alertan. Relojes que fallan. Objetos que se caen inexplicablemente. Agotamiento en sitios antes placenteros. Este día es un laberinto que debes atravesar con atención. Durante él, los guías espirituales se comunicarán con mayor intensidad a través de la realidad cotidiana. Tu llegada aquí no es accidental. Tienen un propósito: ofrecerte no solo conocimiento, sino también resguardo. No eliminarán tus desafíos, pero te fortalecerán para superarlos. Estás en un umbral, lo mundano queda atrás. Ahora reconoces las fuerzas sutiles que siempre te han acompañado. Es hora de activar tu protección. Cierra los ojos. Siente tu latido bajo tu mano. Ese calor es más que sangre. Es la energía que te conecta con lo invisible. Visualiza una luz que nace en tu centro, se expande como un escudo dorado. No es un muro, sino un campo de energía que te abraza. El espacio alrededor vibra diferente, como si se densificara para protegerte. Esta barrera permanecerá mientras la necesites. Los mensajeros divinos refuerzan esta luz con una fuerza que trasciende los sentidos. Estás a salvo. Este momento marca un antes y después. Ya no eres el mismo. Has despertado a una red más vasta, y estás listo para avanzar. Pero el viaje continúa. El mundo sigue revelándose, y hay una última lección por aprender. Con esta protección activa, la guía será más precisa, aunque no uses oídos para entenderla. Las casualidades son su lenguaje. Debes interpretar sus patrones. Sabes que están cerca, pero ¿cómo descifrar un mensaje sin palabras? El primer guía, el custodio de las rutas, usa el movimiento. A veces sentirás una resistencia invisible. Los retrasos son bendiciones disfrazadas. Cuando te demoras sin querer, quizás estás evitando un problema mayor. El ángel de las conexiones humanas te habla a través de tus emociones. Esa incomodidad con alguien que parece falso. Esa paz inexplicable con un desconocido. Son mensajes para que confíes en tu intuición. El ángel del silencio se manifiesta en esos instantes donde todo parece detenerse. En medio del bullicio, de pronto hay calma. Cuando estás solo, tu mente se aclara milagrosamente. Son oportunidades para recibir orientación divina. Prepárate, porque percibirás más señales que nunca, pero cuidado, no todas significan avanzar. Algunas son advertencias para hacer una pausa. El universo está reajustándose. Los ángeles perciben el viento de cambio antes que nosotros. Donde antes había un camino recto, ahora se abren múltiples rutas. Algunas serán prometedoras, otras peligrosas. Pronto surgirán oportunidades inesperadas. Propuestas sorpresivas. Ideas revolucionarias. Sentirás que el mundo se expande, ofreciéndote más opciones. Pero no todas conducen a buen puerto. Algunas aparentan luz, pero esconden oscuridad. En esta encrucijada invisible, la paciencia es clave. Tu conciencia superior te indicará el camino seguro a través de sensaciones físicas. Ligereza para lo correcto. Pesadez para lo erróneo. Las personas alrededor influirán en tu decisión. Busca momentos de quietud antes de elegir, donde solo escuches tu voz interior. No fuerces el proceso. Cada etapa tiene su propósito. La elección final vendrá con una señal inconfundible. Nunca has estado solo en este viaje. Esas fuerzas celestiales te han acompañado incluso en tus dudas, protegiéndote de caminos equivocados, aliviando cargas invisibles. Lo has sentido recientemente. Certeza repentina. Tranquilidad después de la tormenta. Como si alguien llevara contigo el peso. Ahora la conexión es más fuerte. Las casualidades favorables,
las palabras oportunas, las corazonadas claras, todos son mensajes. Estar protegido no significa ausencia de desafíos, sino compañía en el camino. Tus guías espirituales se comunican de maneras sutiles. Encuentros aparentemente aleatorios. Pensamientos inspirados. Sensaciones viscerales. El viaje ha sido largo. Y ahora se acerca un regalo especial. Una última muestra de su presencia constante en tu vida. Al principio quizás dudaste, atribuyendo todo a coincidencias. Pero ahora conoces la verdad. Manos invisibles te han sostenido en cada tropiezo, apartado de peligros ocultos. Los ángeles completan ahora su labor, dejándote no solo su guía momentánea, sino herramientas permanentes para tu camino adelante. La protección divina nunca te abandonará. Antes percibías su calor, pero ahora se intensifica. Al cerrar los ojos, el mundo exterior se desvanece. No hay ruidos, ni tiempo, ni fronteras. Solo permanece la certeza de algo inmenso, infinito. No es temor ni inquietud, sino una serenidad profunda, quizá nunca antes experimentada. Comienza la ceremonia sagrada. Te encuentras en el epicentro. El ambiente vibra sutilmente, no como algo tangible, sino como una fuerza superior. Sientes compañía, aunque nadie sea visible. Simplemente, intuyes su presencia. El primer mensajero se acerca, el vigía de las rutas. Su aura dorada teje a tu alrededor un lazo imperceptible que te guiará por los caminos correctos. A partir de ahora, perderte será imposible. El segundo ser celestial posa su mano sobre tu pecho, el custodio de las emociones. Su esfera azul no es gélida, sino reconfortante, otorgándote lucidez. Podrás discernir la autenticidad en los demás, incluso donde antes veías solo apariencias. Las falsedades y los disfraces emocionales ya no te engañarán. El tercero extiende sus brazos, el centinela de la calma. No pronuncia palabra. Su brillo es como luces titilantes en la penumbra, invisibles pero cercanas. Cuando el bullicio del mundo intente abrumarte, hallarás refugio en tu interior. El silencio será tu fortaleza, no tu adversario. La luminosidad se condensa, rodeándote como un río sereno que no arrasa, sino que se fusiona contigo. Impregna cada poro de tu ser, transformándote en parte de su esencia. No requiere esfuerzo memorizarlo. Este resguardo te acompañará sin necesidad de evocarlo. Una voz susurra. Nada te amenazará. Tienes guías. Nunca estarás desamparado. Al abrir los ojos, el entorno parece inalterado. Los mismos paisajes, los mismos sonidos. Pero tú has cambiado. Tu percepción trasciende lo evidente. ¿Sabes qué? Si los invocas, estos guardianes responderán. Sea cual sea el desafío, jamás avanzarás sin rumbo. Respiras profundo. El ciclo de la existencia sigue su curso. Y ellos, tus protectores, permanecen contigo. Por siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete. Dale me gusta. Comparte. Porque cuando el mensaje se comparte, la bendición se multiplica. Dios te bendiga.